es cierto, Tailandia no es como en los países musulmanes donde hay persecución, pero en Tailandia hay indiferencia al mensaje, al evangelio, ¿no? La gente no le interesa saber. Tailandia es un país que económicamente está bastante bien, quizás un poco mejor que Argentina, y entonces la gente vive de acuerdo a su religión, que es el budismo. Y el budismo dice que cree en la reencarnación, que en la siguiente vida tiene que hacer muchas cosas buenas en esta vida para reencarnarse en algo mejor en la siguiente, y ahí ir mejorando, hasta llegar a un estado así de tipo nirvana, donde no hay más dolor, donde no hay más nada de sufrimiento ni diversión. Y bueno, contrasta bastante con el mensaje del evangelio, porque este mensaje solamente el Espíritu Santo puede llegar a sus corazones. Esta gente que nunca antes ha escuchado el evangelio, ¿cómo hacemos para poder explicarle diferentes conceptos? Como por ejemplo en tailandés no existe la palabra pecado, o es karma, dicen ellos, o el malo, lo bueno se dice di, y lo malo es maidi, no bueno. Entonces hay muchos conceptos, por ejemplo acerca de la Trinidad. ¿Cuántos aquí entienden lo que es la Trinidad? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y quizás usted le pregunta a alguien afuera y lo va a saber, pero en Tailandia dice, ¿y eso cómo es? Explíqueme, ¿son tres dioses? No, es un Dios en tres personas. Y como les digo, todo esto el Espíritu Santo va trabajando y va ayudando a que la gente comprenda el mensaje. Y les damos ejemplos como el agua, en tres estados, líquido, sólido y gaseoso, la misma sustancia, pero en diferente forma ahí. Entonces, cosas como estas nos ayudan a nosotros a poder explicarles a los tailandeses cuando compartimos el mensaje, realmente que las estrategias que el Señor nos ha dado. Yo soy profesor de inglés y una de las estrategias es enseñando inglés. Estamos ahí en esa biblioteca que pudieron ver, una biblioteca cristiana, donde empezamos a ofrecer clases de inglés a los jóvenes, a los niños, y en un momento teníamos los estudiantes que venían, personas que trabajaban en el distrito comercial, y la dueña de la biblioteca cerraba a las 6, y ellos querían clase de 6 a 7. Así que tuve que ir a hablar con ella, pedirle permiso, y me dice, bueno, déjeme pensarlo, hermano, me dice. Y al día siguiente me dice ella, hermano, pase por la oficina, quiero hablar con usted. Ya seguro me dice que no. Y llego y me dice, hermano, aquí están las llaves, abre y cierra cuando usted necesite. Amén. Así que Dios hace ese tipo de conexiones. Dios sabe que venimos de Argentina, donde no hay muchos fondos para poder alquilar un local, y bueno, el Señor está proveyendo de diferentes maneras. Hay una biblioteca pública cerca de donde vivimos nosotros, hay un parque bien grande, y en el centro hay una biblioteca pública. Y cuando entré a ese lugar y lo miré y le dije a Vilma, este lugar es bueno para poder enseñar inglés, para poder hacer actividades con los niños. Así que yo ya iba a ir a hablar con el encargado y escucho que dicen, Teacher Eric. Y volteo a ver, y esa niña estudiaba con nosotros en la otra biblioteca. Y me dice, mi mamá trabaja aquí, me dice. Presentada a tu mamá. Ya hablamos con la mamá y le pedimos permiso, y así el Señor hizo posible que en una biblioteca pública en Tailandia estemos haciendo 1 hora de inglés y 1 hora de Biblia. Y lo hermoso de esto es que los padres traen a los hijos a las clases de inglés y se quedan escuchando, y después escuchan la historia de Noé, los milagros de Jesús, y el Espíritu Santo está obrando. A medida que van escuchando, va haciendo la obra en esos corazones, acercándolos más hacia Él. Así que también parte del trabajo que hacemos es Vilma. Ella va a los bares con las muchachas. Como ustedes saben, Tailandia es famoso por el problema de la prostitución. Hay mucha, y entonces ella va a los bares, al Distrito Rojo, visitan a las mujeres allí. Cuando vienen equipos, otras hermanas que quieren colaborar, las visitan en los bares, establecen una relación de confianza, les hablan acerca del plan de Jesús, y en lo posible también les presentan otras oportunidades, organizaciones que las pueden ayudar para que tengan otra forma de ganarse el sustento, ¿no? Entonces, esa es parte del trabajo. Estén orando por ella.
no siempre es fácil, el ambiente es bien pesado ahí cuando tienen que entrar a los bares. Los varones, cuando vienen equipos, lo que hacemos es que hacemos la caminata de oración durante el día, en esos lugares de los bares. No podemos ir a las noches, obviamente, pero durante el día vamos y hacemos caminatas de oración, pidiendo que el Señor vaya liberando esa área. Parte de nuestro trabajo que no era en nuestro diseño original, no lo habíamos pensado antes, pero el Señor lo sabía, y es el trabajo con los refugiados. Hay muchas personas de la Asia Central que vienen de países musulmanes o de otros tipos de gobiernos que son perseguidos a causa de ser cristianos. Entonces ellos tienen que buscar un lugar donde refugiarse y muchos llegan hasta Tailandia. Desafortunadamente Tailandia no reconoce los derechos de los refugiados como aquí en Argentina, otros países de Latinoamérica, que cualquier persona que está siendo perseguido o exiliado puede venir, puede tener trabajo, puede tener acceso a la salud, a la educación. Eso no ocurre en Tailandia. Así que estas personas cuando llegan allá se les termina la visa, son ilegales y muchos terminan en prisión. Así que nuestro trabajo es poder acompañarles cuando tienen alguna necesidad, los que están afuera, poder acompañarles llevándoles alimentos, especialmente ahora con esto del COVID, que muchos no podían salir a trabajar. El Señor nos dio los recursos, la manera de poder ayudarles a ellos. Y también a los que estaban en prisión también. Por bastante tiempo estuvimos haciendo lo que eran las visitas a la cárcel a los que estaban ahí. Y bueno, parte también del trabajo que estamos haciendo ahí es la base misionera. La base misionera es un lugar, bueno, que era nuestra antigua casa, pero empezaron a venir visitantes, hermanos, misioneros que están trabajando en otros países como en India, como en Vietnam, Camboya, Laos. Necesitan muchas veces salir de esos países para procesar la visa o por asuntos médicos, y tienen ya un lugar donde quedarse ahí en Bangkok cuando llegan ahí a la casa misionera. También recibimos a equipos, hermanos que vienen de Latinoamérica, que quieren tener una experiencia misionera, ver cómo es el campo misionero, qué necesidades hay, qué desafíos. Entonces ahí está la casa misionera y les recibimos, y bueno, ellos nos acompañan a todas las actividades que tenemos, y a las visitar a las cárceles, las clases de inglés, las actividades evangelísticas. Ellos nos acompañan, y esa es una forma en que los movilizadores, los que están interesados en misiones, pueden ir bien empapados de lo que es el trabajo misionero, la obra misionera transcultural. Así que no sé si me estoy olvidando de algo. Bien. Y también estamos colaborando con diferentes ministerios ahí en el sudeste de Asia. Mi esposa y yo ambos somos consejeros cristianos. Ella en el área de trauma y abuso, y mi especialidad es en adicciones. Y estamos colaborando con un ministerio que se llama Journey, o El Camino. Y este ministerio es un ministerio que ayuda a las personas que tienen diferentes problemas de adicciones, personas que tienen problemas de identidad de género, de dependencia emocional, que tienen muchas heridas con su papá o su mamá o de familia de origen. Entonces, a través de la enseñanza de la palabra, a través de la oración en grupos pequeños, podemos ministrarle, y eso les ayuda a ellos a seguir creciendo. Esto sería básicamente como un discipulado con la oración, que es lo que se hace a través de esto. Y bueno, el Señor nos tiene ahí en Tailandia haciendo este trabajo. Les pedimos sus oraciones, que sea el Señor cuidando de nosotros, proveyendo para las necesidades. Hoy en día se ha vuelto aún más difícil, es más desafiante, pero sabemos que no es imposible porque el Señor está con nosotros. Amén. Amén. Bueno, ahora quisiera invitar a mi esposa, Vilma, a que pueda compartir la palabra con todos nosotros esta noche. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Bendiciones, hermanos. Qué alegría poder compartir con ustedes en esta noche. Como decía el pastor, hace tiempo largo que nos conocemos, pero no nos veíamos. El tema de
la distancia. Yo salí siendo soltera desde Argentina cuando tenía 26 años. Primero fui a Filipinas, como contaba mi esposo, así que en total llevo ya casi 22, 23 años ahí en Asia, ¿no? Con algunos viajecitos para acá. Pero bueno, esta vez hacía ya en febrero, iba a ser casi 8 años que no volvíamos. Entonces era tiempo de ver a la familia, de reconectar con las iglesias, visitar iglesias que para nosotros son nuevas, que nunca hemos estado. Así que por eso el Señor, ha abierto esta oportunidad a nuestra iglesia local en Resistencia, a quienes les estamos muy agradecidos, se hicieron cargo de los pasajes y gracias a eso estamos aquí. El Señor a ellos les provee a la iglesia porque está siempre invirtiendo en la obra misionera. Y muy agradecida entonces al pastor por darnos esta oportunidad de compartir con ustedes lo que Dios está haciendo allá y para invitarlos a que nos acompañen y si quieren unirse a nuestro equipo de trabajo, ¿sí? Si quieren hacer discípulos en Tailandia también. Esta noche nosotros hemos llegado un poquito tarde, hoy les pedimos disculpas. Mi salud se afecta un poco a veces y tardo un tiempito en recuperarme. Entonces, pero el Señor está obrando. Nuestros niños nos vinieron ahora, tenemos 2 chicos, como decía mi esposo, que nos hubiera gustado que los conozcan, pero empezó a llover y todo un tema con ellos, ya saben los que son papás, especialmente la más chica, entonces los dejamos nomás con los niñeros de Vanessa y Alex, y tal vez en otra oportunidad puedan estar aquí. Entonces, yo sé que tal vez ustedes han escuchado mensajes misioneros, sé que el pastor está bastante involucrado, conoce mucho de misiones. De todas maneras quisiera compartir hacer como un repaso, ¿sí? Hay veces que nuestros hijos ahora están haciendo la escuela en casa o por internet. Como estamos viajando, no pueden ir a la escuela, entonces nosotros somos los maestros y cuando uno va a la escuela y le estamos enseñando, le explicamos, y aunque sepan la información, a veces le tenemos que hacer repasar, porque ya se la olvidaron. Y creo que a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Cuando es la parte académica en la escuela, y nosotros que somos los padres, que hace mucho terminamos la escuela primaria, tenemos que repasar antes de enseñarle a ellos. Entonces, vamos a hacer un repaso esta noche para que el Señor igual siempre tiene palabras frescas para nuestras vidas. ¿Amén? ¿Lo cree así? A veces venimos esperando que el Señor nos hable de una manera, pero Él tiene sus maneras y sus formas. Solo vamos a estar abiertos que su palabra nos llegue y quede en nuestra mente y podamos ponerla en práctica. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gloria en esta noche, te damos honra y la razón por la que estamos aquí reunidos es para adorar tu nombre, para glorificarte, para exaltarte con nuestras alabanzas, con nuestra obediencia y también, Señor, para escuchar tu voz, escuchar lo que tú nos quieres hablar en esta noche, Señor. Danos corazones y oídos atentos. Ayúdanos, Señor, a recibir lo que viene de ti, a entenderlo, no con nuestra mente solamente, sino con nuestros corazones. Y ayúdame, Señor, que tu unción esté
conmigo para poder transmitir este mensaje de la manera que tú quieres, Señor. A ti sea la gloria por siempre. Amén. Saben que en Tailandia la palabra entender o comprender se dice Khao Chai, ¿sí? Chai es el corazón y Khao es entrar. Entonces, entender es como que te entre en el corazón la información que estás recibiendo, más que en la mente, ¿sí? Entonces, vamos a ver si hoy podemos Khao Chai, la palabra del Señor que nos entre en nuestros corazones, porque cuando está en la mente por ahí se olvida, pero saben que el corazón generalmente lo guarda, ¿sí? Vamos a hacer el primer repasito, es en cuanto a Hechos 1:8, ¿sí? Que la mayoría sabe, donde el Señor le dijo a los discípulos, a su iglesia, bueno, ellos estaban ahí un poco tristes, que el Señor se iba y ellos no sabían qué iban a hacer. Y entonces Él les dice que iba a enviar a un consolador, que iba a enviar al Espíritu Santo. Y entonces le dice, y van a recibir poder cuando venga. ¿Sí? Le dice, cuando venga, no si viene, cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Y el Espíritu Santo llegó, como sabemos, en Pentecostés, ¿sí? Se manifestó como llamas de fuego en sus cabezas, y la otra señal fue de hablar en nuevas lenguas. Y nosotros los pentecostales creemos que eso es hasta el día de hoy para nosotros, ¿sí? A ver cuántos han recibido el bautismo del Espíritu Santo aquí en esta iglesia, a ver. Amén, gloria a Dios. Yo recibí el bautismo del Espíritu Santo a los 11 años. Toda una historia ahí, cómo el Señor trató con mi vida aún a esa edad tan pequeña, con mis caprichos. y es una experiencia inolvidable, pero que la tenemos que también mantener y sostener, ¿no? Aquellos que todavía no han experimentado, no se preocupen, porque Él dice, cuando reciban el Espíritu Santo, o sea, que va a llegar, ¿sí? En algún momento. Hay que buscarlo también, ¿sí? Hay que dedicar tiempo. El pastor les decía, para dedicar tiempo para el ayuno y la oración de 40 días, y esa es una muy buena oportunidad para buscar y pedir al Señor que Él nos llene con su Espíritu Santo, y aquellos que ya lo tenemos, que seamos renovados con el Espíritu Santo. Ahora, ¿para qué lo queremos? ¿Se han preguntado alguna vez para qué queremos el bautismo del Espíritu Santo? Ese es el objetivo final, tener el bautismo y ya estamos hechos. Ya acabó la historia ahí y estamos contentos y felices nosotros, aquel que ha sido bautizado. Bueno, les digo que eso no es el objetivo final, obviamente, es el principio. Él dice, recibiréis poder, ¿sí? Y no se refería tanto al poder de poder hablar fuerte y poder, se refería más bien a capacidades, lo que nosotros le llamamos, o la Biblia habla, dones. ¿Sí? En ese poder vamos a recibir dones del Espíritu, una capacidad sobrenatural, especial, algo que no lo tenemos humanamente. Por ejemplo, nosotros, si fuera por nosotros mismos, ya no hubiéramos vuelto de Tailandia, hace rato, porque no es fácil estar en otra cultura, aprender otro idioma, es dejar la familia, y así la lista larga, comer otras comidas, que a veces ricas, a veces no, comer cosas raras,
aprender todo de nuevo, cómo relacionarse con la gente, hasta de cómo pedir ayuda. Saben que los tailandeses generalmente son más volteros. Ellos, si necesitan ayuda, no le van a ir a decir, él me puede. Allá, esas cositas así pequeñas que parecen, no las entendíamos, no las sabíamos, las tuvimos que ir aprendiendo y todavía estamos aprendiendo cosas culturales de ellos. Entonces, hay muchas frustraciones en el misionero a veces, ¿sí? Ay, no entendí eso, bueno, metí la pata. Después entonces aprendemos, hacemos otra cosa, nos volvemos a el idioma que no nos sale porque no es Kunchu, que significa ¿cómo te llamas? No es Kunchu Araika, es Kunchi Araika. Entonces, ¿cómo era? Kunchu, chu, chu. Y entonces practicar chu, chu, chu. O si no, el sonido, los tonos. Dicen, ¿cómo se dice agua? Nam. No es nam, te dices nam. ¿Notan la diferencia? Porque yo la hago exagerada, no es nam, yo puedo decir, no es agua, nam es agua, ¿sí? Entonces, todo eso, si el Espíritu Santo no nos capacita a nosotros para enfrentar y lidiar con todo eso, nos volvemos. Entonces ese es un don, el don de apóstol o de misionero, es algo sobrenatural, es llama, ¿sí? Si Dios nos llama, estamos en problemas, no hay que ir, ni hay que meterse aún. Y en la iglesia pasa lo mismo. La única forma de que si alguien tiene don de lengua y otro le interpreta lo que dice es solo si el Espíritu Santo le da esa capacidad. ¿Sí? La única forma en que el pastor puede tener tantos años de pastorado y ministerio es porque el Señor lo capacita todos los días para liderar a su pueblo. Entonces esos son los dones, el poder que Dios habla, que el Señor Jesús hablaba en ese momento. Entonces yo les voy a dar poder, los voy a capacitar, les voy a dar habilidades especiales, ¿sí? Vieron que somos más poderosos que Superman y todo, y esto es vida real, no es ficción. Entonces, le voy a dar ese poder y esa capacidad, pero con un propósito, por una razón, no para que ustedes se la crean o disfruten solos, ¿sí? Sino que dice, como dice Hechos 1:8, cuando venga recibiréis poder el Espíritu, cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos. Y esto está junto con Mateo 28, donde dice, id y haced discípulos. En esos versículos se resume la misión de la iglesia. Nosotros no tenemos muchas misiones, no tenemos muchos propósitos como iglesia. Tenemos muchas herramientas, muchas formas de lograr esa misión, pero tenemos una sola misión. ¿Y cuál es? Hacer discípulos. Esa es nuestra misión. Cuanto más discípulos, la iglesia va a crecer, va a seguir creciendo, y cada discípulo, cuando es llenado con el poder del Espíritu Santo, tiene sus dones y sigue el Señor, y así es como el Señor capacita al cuerpo de Cristo para seguir llevando el Evangelio. Amén. Entonces, dice, me seréis testigos. ¿Dónde? Vieron que el Señor Jesús no nos deja ahí
con preguntas, y bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo? No, Él ya nos dejó todas las instrucciones. No tenemos excusa de decir, no sabía que había que hacer así. Me seréis testigos en Jerusalén, ¿sí? En toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Creo que eso ya saben, que es Jerusalén, Judea, la provincia, Samaria, todo eso geográficamente. Lo que hay que hacer énfasis es que hay que hacerlo en todos esos lugares al mismo tiempo. No decir, bueno, cuando terminamos de evangelizar aquí, entonces vamos para allá y después allá. No, es todo simultáneamente, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Hechos 1:8, el Señor le dijo, reciben el bautismo del Espíritu Santo y salen, y se van. ¿Y qué hicieron los discípulos? No salieron, se quedaron en Jerusalén, se olvidaron de la segunda parte. ¿No les pasa eso que uno se olvida, se acuerda de las promesas y se olvida de las premisas, se olvida de la parte que nos toca a nosotros? Yo doy como ejemplo esto. ¿Cuántos recuerdan el pasaje y Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria? ¿Cuándo lo recuerdan a ese pasaje? Cuando necesitamos provisión, ahí nos agarramos de ese pasaje, ¿o no? Bueno, el Señor suplirá. El Señor es proveedor. Y el Señor en su misericordia, y Él es proveedor, Él es fiel a quien es Él provee. Pero nos olvidamos de en qué contexto esa palabra fue dicha, a quién fue dicho, en qué circunstancia, para que esa palabra se cumpla. Esa palabra fue dirigida a la iglesia de Filipenses. Y la iglesia de Filipenses era la iglesia más pobre de la zona. De todas las que había plantado el apóstol Pablo, era la que estaba pasando una crisis económica como nosotros, o peor. Y sin embargo, ellos eran los más fieles en apoyar el ministerio del apóstol Pablo. ¿Cuántos admiran el ministerio del apóstol Pablo? ¿Amén? Todo lo que el apóstol Pablo es como que lo tenemos nosotros segundo después de Jesús, ¿no? Más o menos. Algunos lo idolatran ya. Es súper inmenso su ministerio. La verdad que un privilegio para él haber servido así al Señor. Pero no lo hizo solo. Todo lo que aparece de su trabajo, él no lo hizo solo. Es imposible. Él primero que siempre viajó con acompañantes, con equipos. Y segundo, que él siempre dependió de la iglesia que lo había enviado, la iglesia de Antioquía, luego reportaba a las iglesias de su trabajo, a la iglesia de Jerusalén, visitaba, las iglesias lo ayudaban, lo hacían escapar de los soldados, y así, todo eso fue las iglesias que él iba plantando, a la vez las que lo iban ayudando, y la iglesia filipense era uno de ellos, que los ayudaba y enviaba, y él dice, una y otra vez enviaron para mis necesidades. Ellos lo sostenían económicamente al apóstol Pablo. Entonces en esa carta, por eso él le agradece y le dice, yo sé que ustedes están limitados económicamente, pero no se preocupen, porque Dios suplirá todo lo que les falte, conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, ¿qué pasaba? Él está diciendo a la iglesia que ya había invertido en su ministerio, en el reino, en la obra de Dios. No es porque era el apóstol Pablo, es porque el trabajo que él estaba haciendo era extender el reino, era ser testigos como Jesús les había enviado. Entonces él les dice, esa ofrenda que ustedes invierten en el reino, eso sí es un sacrificio que Dios acepta, agradable a Dios. Es un perfume, un olor grato, agradable a Él.
Y entonces se va a encargar de suplir lo que ustedes necesitan. No se preocupen, sigan invirtiendo. Y eso le anima a la iglesia, a ustedes, que sean como la iglesia de Filipenses, ¿sí? Que sigan invirtiendo en la obra. Yo sé que ustedes seguramente sus diezmos, sus ofrendas, es para la extensión del reino aquí en Jerusalén, tal vez en Judea, no conozco. Y yo no sé si están invirtiendo o no en lo último de la tierra, pero todavía hay chances, todavía hay oportunidad. Se puede salir un misionero de acá, enviar un misionero al que pueden sostener, ¿sí? Amén. Puede ir a corto plazo a Tailandia, tener una experiencia y después, amén, hasta sus pastores pueden ser. Yo no soy profeta, no digo... Entonces, ¿qué pasó? Ese era un ejemplo de cuando nos tomamos la promesa, pero no hacemos la otra parte. Entonces, de ahora en más, cada vez que usted va a tomarse una promesa, se fija, a ver, lea antes, después pregunta al pastor y dice, sí, pero ¿cuál es mi parte para esta promesa? ¿Sí? Entonces, ellos recibieron la promesa de Dios, pero se quedaron y no hicieron su parte. Entonces, ¿qué pasó? Mire qué casualidad, qué justo, casualidad. Uno es Hechos 1:8, pero cuando vamos al revés, a Hechos 8:1, ¿sí? Dice, Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban, porque habían ellos matado a Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia, y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y muchos se dispersaron por las tierras. ¿Por cuáles tierras? Judea y Samaria, menos los apóstoles. Fíjense el orden, Judea y Samaria, y el Señor nos había hecho justo eso, vayan a Judea y luego a Samaria, y ellos se quedaron en Jerusalén. Esto es como la historia de Jonás, ¿sí? Cuando no hacemos lo que el Señor, cuando no obedecemos los mandatos de quien decimos es nuestro Señor, Él nos empuja. Él nos empuja de alguna manera. Y aquí Él tuvo que empujar a la iglesia de Jerusalén a salir de su lugar. Fíjense cuántos convertidos ellos tenían. Dice que el Señor añadía gente todo el tiempo. Y en vez de salir, porque allí había mucha evangelización, se quedaban y se quedaban. Entonces, el Señor no es que envió la persecución, pero permitió que eso suceda para que la iglesia se expanda y con los años, miles de años, llegue hasta nosotros. ¿Se imaginan ustedes si el Señor no hubiera hecho y la iglesia de Jerusalén se quedaba tranquila en Jerusalén? ¿Creen que hubiéramos nosotros oído el Evangelio alguna vez? ¿Usted está feliz, en paz? ¿Está, cómo decirlo? ¿Está agradecido, satisfecho a Dios que el Evangelio llegó a su vida? ¿Qué hubiera sido de nuestras vidas sin Cristo en este momento? Piénselo. ¿Y qué si nosotros fuéramos unos de esos lugares donde el Evangelio nunca ha llegado? ¿Qué sería de nuestro país? ¿Qué sería de nosotros? Entonces, el Señor tiene un propósito y Él no ve. Nosotros tenemos el dicho, ¿no? Ojo que no ve, corazón que no siente. Entonces nosotros, hasta donde nosotros vemos y sentimos, ahí alcanzamos. Pero como Dios es Dios, es inmenso, Él ve toda la tierra. Por lo tanto, su corazón, el sacrificio de su Hijo Jesucristo, fue por cada ser humano, por todos. Por lo tanto, Él no nos ve a nosotros nada más. Él quiere usarnos a nosotros para alcanzar a aquellos que no han escuchado el Evangelio.
Entonces ahí se fueron, la gente, los hermanos de Jerusalén comenzaron a esparcirse, y dice en el versículo 4 de Hechos 8, mientras tanto los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando el Evangelio. Ahí es como que, es cierto que teníamos que hablar de Cristo, ¿no? Y bueno, y pasó de todo, tanto que en Samaria hubo un avivamiento, ¿sí? La gente allí fueron los primeros gentiles, los no judíos o judíos mezclados, que recibieron el bautismo en Espíritu Santo. Y se armó todo ese avivamiento. El Señor usó la vida de Felipe para llegar hasta allá y que eso suceda. Y hermanos, no saben lo que era eso, el mover del Espíritu Santo allí. Ahí sí que su poder se manifestaba. Había sanidad, milagro, habrá sido una maravilla estar en ese momento. No sé si ustedes en su vida de cristiano tuvieron ocasión de estar en momentos así, donde la gloria de Dios realmente se manifiesta de una manera extraordinaria. Eso es lo que Él quisiera hacer todo el tiempo. A veces depende de nosotros también. Y allí estaba Felipe, en medio de ese avivamiento, en medio de las multitudes, y estaba ahí sirviendo al Señor y feliz, y de golpe, ¿qué pasa? Viene el Señor y le dice, bueno, Felipe, está todo bien aquí, pero yo tengo otros planes, otra misión para vos en este momento. El versículo 26 del capítulo 8 dice, un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo, prepárate para ir al desierto del sur, por el camino que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él estaba, como se dice, en la cumbre del éxito. ¿Sí? Esto ya es mi imaginación, la Biblia no dice esto, pero digamos que lo transportamos a situación a nuestro tiempo. Era como decir, Felipe seguramente era re popular, ¿sí? Todos le decían, hermano Felipe, ora por mí, hermano Felipe, ora por mí. Y estaba allí él en el altar ministrando, y una cosa que todos decían, el hermano Felipe, el poder que tiene. No sé, yo me imagino él estaba así, ¿no? Seguramente su corazón no era vanaglorioso, por eso el Señor lo está usando. Pero a veces nosotros sí. Muchos de nosotros nos agarra el bichito de la vanagloria a veces. Y estamos ahí. Y de golpe el Señor le dice, bueno, vas a dejar todo esto, todo tu éxito que humanamente lo podemos ver, y te vas a ir allá, a un lugar desierto. En un lugar desierto donde no hay nada. Tal vez nosotros diríamos, ¿ya qué voy a ir a hacer ahí? Si no hay nadie. Encima la ruta, no es que es un pueblito, aunque sea una aldea, un lugar donde yo digo, bueno, va a haber un grupo de gente, plantar una iglesia. No, en el camino, en una ruta. ¿Qué? Y le vamos a decir, pero Señor, ahí no hay nada. Mira cómo está aquí, todo muy bueno. O le decimos, ¿por qué yo? Tanto que hay aquí, mira, yo tengo mi lugar, ya tengo mi carro, ya soy el líder de alabanza, el coordinador de la escuela dominical, ya. ¿Por qué yo tengo que dejar esto para allá donde no hay nada? O le puedo decir, ahorita, justo ahora que mira cómo está todo. No puede ser en otro tiempo, en otro momento. Espera que disfrute un poco de todo esto. A veces nosotros le ponemos excusas a cosas que el Señor dice a la iglesia que tiene que hacer. Y no hacemos su voluntad directamente. ¿Sí? Le decimos, no tengo suficiente dinero para ayudar
a la obra misionera. No tengo suficiente tiempo para dedicarme a orar por los misioneros. ¿Saben, hermanos, que lamentablemente, y esto a mí me duele mucho, hay un gran porcentaje de misioneros que vuelve mal del campo misionero? Y no es porque Dios no los haya llamado o porque Dios los abandonó, sino que a veces como iglesia, y yo lo que sé es que no es algo que lo hacemos a propósito, obviamente no es a propósito, pero sí puede ser por omisión, ¿no? Pecado de omisión, en el sentido de los enviamos y después no los cuidamos, los dejamos solos, especialmente dejamos de orar por ellos. Y nuestros misioneros, nosotros, la oración es lo fundamental, porque allá es un campo de batalla sin mucha cobertura. Aquí es un campo de batalla también, pero está la cobertura de la iglesia. Hay muchísimas iglesias en este momento de domingo acá en Argentina, adorando al Señor y celebrando la gloria de Dios. Somos miles en distintos puntos de Argentina. En cambio, el misionero, la mayoría está en países donde no sucede eso, donde no hay nada o muy poquito. Entonces, la iglesia que envía, la que tiene que sostener los brazos. Entonces, es una forma de cuidar el apoyo económico y también las visitas al misionero, los mensajes por teléfono, ¿sí? Hacer una oración y enviarle un audio. En un momento yo estaba bastante enferma, una tía mía, tía política, ella me mandaba, oraba en el audio y me lo mandaba. Y yo lo ponía todas las veces que lo necesitaba. Es la ventaja, hay que aprovechar la tecnología. Y eso me sostenía en medio de mi problema, crisis de salud. Hay muchas formas de cuidar. No es que, y simple, ¿cuánto tiempo puede llevar enviar una oración por audio? ¿Sí? Y hay muchos misioneros que han vuelto o están regresando frustrados, muchos que caen en pecado, muchos que se cansan porque no pueden lograr los objetivos rápidamente, o diferentes cosas que el diablo, porque el diablo ataca. Nosotros en el 2013 tuvimos una lucha muy fuerte con el enemigo. Fue inclusive un cambio de etapa. Y había momentos en ese tiempo, bueno, siempre lo sentimos, pero en ese tiempo fue peor, especialmente cuando se hablaba de la base misionera. Y yo sentía, hermanos, realmente unas manos, y esto no es algo místico, es algo que pasaba. Yo oro mucho cuando tiendo la ropa en el balcón, ¿sí? Es un balconcito bien chiquito que entra lavarropa y el tendedero, nada más. Y yo solo me paro y me muevo así, ¿no? Saco la ropa, es chiquitito, pero me da una vista hacia afuera. Y ahí abajo está el altar, la casa de espíritu que ponen ellos en todos los edificios y las casas. Ahí está el demonio, ahí viviendo el demonio. Yo tiendo la ropa y oro al Señor y le intercedo o lo que sea que me está sucediendo. Obviamente oro en otros momentos, pero siempre que tiendo la ropa me pongo a orar, no sé por qué. Y yo estaba orando ahí por cómo íbamos a hacer y con todo este problema, y sentía unas manos, un par de manos que me empujaban, ¿no? Que realmente me empujaban como queriendo tirar del balcón, pero a la vez yo sentí en el espíritu como que el enemigo nos quería echar de Tailandia, ¿entiendes? No nos quiere ahí. Ni a nosotros, ni a ningún misionero, ni a nadie. Quiere seguir siendo el rey de ese país. Entonces, la oración de la iglesia es clave. La oración por los misioneros es clave. Esa es una de las formas
O sea, lo que estaba diciendo es no poner excusas para cumplir con la gran comisión hasta lo último de la tierra. Miren lo que dice después. El versículo 27. Felipe, ¿qué dice? Obedeció y fue. ¿Puso excusa Felipe? Dijo todas esas cuestiones de ahora no, yo no, ¿por qué no? Él simplemente obedeció y fue. Y esto es una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón de cada vez que voy a predicar un sermón, de otro sermón, siempre aparece la obediencia. Yo he empezado cuando compartí una prédica por Zoom el año pasado, es allí donde el Señor comenzó a hablar que la iglesia necesita crecer en obediencia, obedecer más al Señor. Y mire usted cómo es el Espíritu Santo, que obviamente es Él, no es uno, que en la asamblea, el último mensaje de la Asamblea Nacional aquí, el pastor habló justamente de eso. Y habló de que la adoración es un acto de obediencia. Mi esposo, fíjense ustedes cómo el Señor hace todo, ¿no? Cuando él recibió el llamado, eso lo veníamos hablando justo, la confirmación de que Dios lo quería en Tailandia, lo que estábamos haciendo la caminata de oración alrededor de uno de los altares más importantes, altares hinduistas en Tailandia. Y estábamos y cantábamos, no hay Dios tan grande como tú, ¿sí? Porque en medio de todos esos dioses falsos, nosotros le cantábamos a Dios en español, y así que nadie entendía nada. Y el Señor ahí le dijo, vino el Espíritu Santo y le dijo a él, Eric, en este lugar donde la gente adora a otros dioses, yo quiero que vos me adores. Que me adores. Y Eric, en un acto de obediencia, todavía está adorando en Tailandia, hasta que el Señor nos diga. Entonces, la obediencia no es cuestionar. Aquellos que somos padres sabemos cómo nos gusta que nos obedezcan, ¿sí o no? A los hijos. Anda a dormir. Pero no tengo sueño. Anda a dormir. Son pocos los papás que logran que el primer anda a dormir se obedezca cuando ya están muy cansados. Pero el resto hay que decirlo no sé cuántas veces hasta que se van a dormir, ¿sí? Y así a veces somos nosotros como niños con el Señor. El Señor nos dice, hacé tal cosa, búscame, busca mi rostro, arrepentite de tal cosa, deja tal pecado, ¿sí? Da tal ofrenda, diezma, especialmente cuando nos tocan, no solo el bolsillo, hay otras áreas también que nos duele dejar, ¿sí? Que a veces son cosas que nos dan placer, ¿sí? Deja de tal cosa, y decimos, pero Señor, bueno, el domingo que viene, después la semana que viene, ahora quiere que te obedezca. Y le ponemos esas excusas como niños. Y después decimos, Él es el Señor de mi vida. Yo quiero agradarle a Él. Si queremos agradarle, obedezcamos. Crezcamos en obediencia. Abraham, cuando el Señor le dijo, deja tu tierra y a tu parentela, ¿él dejó todo? No. Él se fue de su tierra, dejó a la mayoría, pero llevó a algunos con él. Sin embargo, más adelante, cuando él le dice, dame a tu hijo, anda y sacrificame y dame tu hijo que amás en holocausto, él fue y lo hizo, sin vueltas. Entonces hubo un crecimiento de obediencia porque hubo un crecimiento de fe.
en Dios. Y nosotros necesitamos eso como iglesia. Necesitamos creerle más a Dios, confiar más en Él, y entonces vamos a obedecerle más. Amén. Ya voy a terminar. En el camino, Felipe obedeció y fue. En el camino vio un etíope eunuco. ¿A cuántos etíopes vio Felipe? A uno solito, ¿sí? Dice, a un etíope. ¿Por qué el Señor va a sacar a Felipe de alcanzar a miles, llevarlo para alcanzar a uno solo? Es que hay muchas razones, vamos a ver algunas. Primero que nada, aquí donde muchos se convirtieron al Señor, recibieron el bautismo, ya tienen dones, pueden seguir expandiendo el reino de Cristo en Samaria por sí mismos. Ya el Señor había levantado, obviamente, discípulos. Había gente que podía reemplazar a Felipe. Había una iglesia. ¿Aquí hay una iglesia? Amén. Una iglesia poderosa. Eso quiere decir que hay Felipes que tienen que salir. No sé a dónde. Al desierto, a la ciudad, no sé. Pero a algún lado tienen que salir. Y segundo, es que el Señor sí, nosotros vemos la multitud, Él salva a muchos, vemos esta multitud. Aquí yo los veo a todos ustedes, pero no los conozco uno a uno. Yo no sé sus historias, no sé cómo vinieron al Señor, no sé los milagros que Dios hizo en su vida, cómo Él proveyó, cómo transformó la vida de ustedes, no la sé. Yo solo sé que todos ustedes están aquí. Y si hay alguien que nunca entregó su corazón al Señor, esta noche tiene la oportunidad. Él te ama y murió por vos. Tienes salvación y vida eterna y satisfacción para todas tus necesidades. Pero esta es la iglesia, hoy vemos un número. Pero ¿saben qué? El Señor sí conoce uno por uno a cada uno de ustedes. Y Él no murió por multitudes. Él murió por uno, Él murió por vos, para salvarte a vos, para salvarme a mí. Dios amaba al eunuco, lo estaba viendo como él vino a adorar a Jerusalén. Él andaba buscando la verdad, buscaba de Dios, no lo podía encontrar, no entendía, leía la Biblia y no entendía lo que decía. No, estaba allí solo, sin nadie que le explique nada. ¿Y cómo iba a ser salvo así? Entonces, pero Dios lo veía. Para Dios, cada uno de nosotros somos importantes. Él nos ve de a uno, no de a multitudes, no como números, sin historias ni nada. Conoce nuestros corazones, nuestras luchas, nuestras necesidades, nuestras cargas. Conoce nuestras áreas débiles con las que luchamos todo el tiempo, pecados no confesados tal vez, y que Él quiere hacernos libres. Entonces lo vio el eunuco y se llevó a alguno de Samaria y que recién se había convertido, o a alguien de la multitud, se llevó a Felipe, aquel que Él había capacitado más. A Él se llevó para alcanzar a este solito. Entonces nunca menospreciemos cuando el Señor quiere salvar, o a veces hacemos toda una actividad y decimos, uno solo se convirtió, uno solo vino a la actividad. Ese solo vale la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así de amoroso es el Señor. Y les voy a contar una historia.
la historia de Tukta, que significa muñeca en tailandés. Ella fue la primer convertida en nuestro ministerio. Y ella siempre estaba cansada de los rituales, de la reencarnación, de todo esto. Y cuando escuchó de que no hay reencarnación, de que Jesús ya pagó por todos sus pecados, ¿qué pasa? Ahí aceptó al Señor enseguida y dijo, yo quiero esto es lo que estoy buscando. Hace mucho y no sé, no sabía. No, ella nunca había escuchado. Fue una escuela católica, que hay algunas escuelas católicas en Tailandia, pero ustedes saben cómo es, ¿sí? El Evangelio no es entregado de una manera específica y bien, solo se enseña en la escuela y se hacen los rituales católicos y nada más. Entonces ella nunca había entendido, ni había leído la Biblia, ni nada. Y ella estaba súper agradecida al Señor de haberlo encontrado. Y ella dice, yo soy la única casi aquí en mi barrio, en mi familia, porque nadie nunca nos dijo nada de este Jesús. Después de un tiempito, unos 2, 3 años, yo estaba en el supermercado por pagar la mercadería del mes, comprando, y ahí a ver si me alcanzan, si se ven las cuentas, y el estrés, ¿no?, de la economía que uno tiene a veces estando en el supermercado. Y digo, Señor, tanta inversión, tanto dinero que los hermanos tienen que invertir en nuestra familia y todo, y hasta ahora solo Tukta, solo una. Porque ayúdanos a, si algo estamos haciendo mal, o más Tukta, queremos más Tuktas, y seguimos orando por eso, obviamente, seguimos trabajando. Y el Señor me retó, me pegó un reto. ¿Le retó alguna vez el Señor a usted? A mí varias veces me tiró de la oreja, ¿no? Y ahí me dijo lo que les dije ahora. Es como le dijo a Jonás, te preocupás, te enojás por una plantita ahí que no hiciste nada, que yo la hice nacer y morir, te enojás por eso. Y no te enojás por las miles de personas que se están muriendo sin Cristo. Entonces él me dijo, te enojás por este dinero que estás gastando en un canastito de supermercado. Cuando yo di mi sangre preciosa, sacrifiqué mi cuerpo, todo por Tukta. Todo ese sacrificio que yo hice en la cruz, lo hice por una sola, por ella, aquí en Tailandia. Y vale mucho más que todo el dinero del mundo. Entonces no me quejé más. Y ahí comencé a entender la importancia de uno para el Señor. Si yo soy la una, todo bien, estoy contenta, ¿no? Pero si le toca a otro ser ese uno, y yo nunca escucho del Evangelio, nunca tengo salvación, ahora que conocemos el Evangelio, duele saber que yo no soy uno de los salvados. Uno de lo que no escuché. Entonces, hermano, cuando uno solito viene al altar a recibir a Cristo, por eso dice que hay fiesta en el cielo. Un eunuco por cada persona que viene a los pies de Cristo, hay que celebrar. Entonces, ¿qué pasó allí? Felipe, él iba leyendo la palabra, no entendía nada, entonces Felipe se acercó al carro y le dijo, ¿entendés lo que lees? Y él le dijo, no, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? La Biblia tailandesa está escrita en el idioma thai, pero de la realeza. Entonces la mayoría de los thai, si no le explicamos, no entiende. No entiende bien. Además tiene muchos términos cristianos que para ellos como le explota la cabeza, porque no tienen ningún trasfondo cristiano. Entonces ellos son como el eunuco, y mucha gente en el mundo, en las naciones, son como el eunuco. Pueden llegar a leer la Biblia y no entenderla. Por eso el Señor envía la iglesia. Felipe es la iglesia, alcanzando al eunuco. ¿Era parte de la iglesia o no, Felipe? ¿Parte del cuerpo de Cristo?
Entonces él envía a la iglesia para explicar. Y allí él explicó lo que significaba le explicaba que hablaba de Jesús, le explicó el plan de salvación, el eunuco aceptó al Señor, quiso ser bautizado ahí mismo y fue un nuevo discípulo. Ahí la iglesia a través de Felipe hizo un nuevo discípulo. Pero ¿qué pasa? Cuando leemos Romanos 10:13, y esta es la última parte, les prometo, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La salvación es el mayor regalo que podemos tener, porque es eterno, ¿sí? No queremos ir a otro lado, que no sea con Cristo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, él dice, si invocar el nombre del Señor, pero ¿cómo voy a invocar si no sé, no creo en él? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como el apóstol Pablo va con preguntas haciéndonos reflexionar, confrontándonos con nuestra realidad. Él está diciendo, en definitiva lo que él está diciendo es, no están enviando a nadie, ¿cómo van a creer la gente esta? ¿Sí? Así que empiecen a enviar. Él le dice, ahí si invocan al nombre del Señor van a ser salvos, pero ellos no van a invocar nunca al Señor si no creen en Él, si nunca han escuchado de Él, si no hay quien les hable de Él. Hermanos, si el Señor no viene todavía y la iglesia sigue presente en la tierra es porque todavía tenemos una misión que cumplir. La iglesia en Argentina se ha enviado, creo que 10 proyectos misioneros, lo que escuché en la Asamblea Nacional. La mayoría de ellos se enviaron hace muchos años, nosotros somos uno de ellos. Y muy poquito, creo que 1 o 2 misioneras fueron enviadas estos últimos años. Para lo que es la iglesia de Dios en Argentina es muy poco. Tenemos que enviar más. No estamos hablando acerca de alcanzar a las naciones. Nos estamos quedando en nuestra Jerusalén. Y cuidado con eso. Cuidado. Aunque no, así despacito el enemigo está trabajando también. Despacito, despacito. No la canción, hermanos. No. Él tiene su estrategia. Cuando anduvimos aquí en el 2014 ya, en las predicaciones yo le decía, hermanos, no, antes ya, hace como 10, 15 años atrás, le empecé a decir, hermanos, si nosotros no alcanzamos a las naciones, las ideas de ellos, sus religiones, van a alcanzar nuestro país. Y eso está sucediendo ahora. ¿Cuántos musulmanes que hay? Escuchamos en la radio, una radio súper, la de mayor audiencia en Argentina o en Buenos Aires. Y veníamos escuchando en la ruta con mi esposo. Había un musulmán invitado y contando su testimonio, musulmán argentino, no de allá, un convertido aquí al Islam. Y le dieron 1 hora de radio popular para hablar de su testimonio de cómo él se convirtió al Islam. Y todo lo que es el Islam y todo, dando esperanza. Y habla igual que nosotros. Él decía, parezco un pastor evangelista, decía él. Porque habla de Dios. Entonces, y estamos viendo cómo a través de la nueva era el budismo invadió hace rato. Todo esto de la agenda de género, Tailandia no necesita, porque eso es parte de su cultura. Y nos está invadiendo aquí. ¿Sí? Y todo eso se está volviendo leyes y leyes. En Canadá ahora, los pastores no pueden predicar en contra de la homosexualidad.
Tienen que pagar multa o la cárcel. No pueden predicar de que Dios puede transformar a esa persona o liberarla. Los ministerios que se dedicaban a ayudar a personas luchando con la homosexualidad están cerrando porque no pueden hacer nada. Y eso es una persecución contra la iglesia. Y eso puede llegar acá. Y esto no es para hacerle tener miedo ni amenazar, porque si la persecución llega, va a llegar y ahí vamos a tener que enfrentarla con el poder del Espíritu Santo. Pero es una realidad, hermanos. Si nosotros no salimos, el Señor nos va a empujar. ¿Y cómo entonces van a conocer a esta gente si la iglesia envía a sus Felipes? Más Felipes, invadir el mundo con los Felipes. Bueno, hermana, pero ahora no tenemos a nadie. Bueno, todavía no, capaz alguno de los niños, de los jóvenes, o alguien que se jubile va a ir pronto. Pero mientras tanto, hay ya misioneros de nuestra iglesia que ustedes pueden adoptar, que es una forma de enviar y sostenerlo. Y no necesitan sostener con el 100% ni nada. Lo que importa es la obediencia, ¿me entiende? La obediencia de corazón, la actitud de la viuda, que no dio mucho, pero Jesús, yo estoy seguro que el Señor se encargó de proveer a esa viuda todo después, porque dio todo lo que tenía. Entonces, hermano, pero no tenemos mucho. No se necesita mucho. Eso que tienen, esos pancitos y esos peces, es suficiente. Ustedes pueden orar, hablar con los líderes de misiones. Estos son los proyectos, a ver dónde el Señor nos guía, a quién podemos sostener, en qué proyecto están trabajando, qué hacemos. Bueno, 1,000 pesos podemos mandar. Bueno, hay que empezar por algún lado. Pero es una actitud, algo activo. Y decir, la iglesia va a dedicar tanto tiempo de oración por los misioneros. Vamos a nombrarlo, vamos a ver sus necesidades. En este tiempo, 40 días de ayuno y oración, vamos a dedicar uno de esos días solo para orar e interceder por ellos. Que no vuelvan frustrados o caídos en pecado, que vuelvan en victoria. Amén. Involucrarse, comprometerse con la misión de hacer discípulos, comprometerse, adorar al Señor en un acto de obediencia. Aunque no entendamos mucho todo esto, pero no sé, pero ¿por qué? Que todas esas preguntas, no. Obedecer, adorar al Señor. Y el Señor, ¿sabe? Los va a bendecir. Ustedes van a adoptar o enviar un Felipe, y el Señor los va a bendecir con muchos más Felipes. El Señor, ustedes van a enviar 1,000 pesos, el Señor les va a bendecir de diferentes maneras. No sé si económica o cómo, pero Él se va a encargar de sus necesidades. Ya les proveyó un templo, ya les proveyó aire acondicionado. Él tiene poder de proveerle mucho más. Otro templo 3 veces más grande que este, lleno de gente, ¿no? Vacío, ¿no? Solo hay que obedecer en la gran comisión. Todo al mismo tiempo, ¿ustedes lo pueden hacer? Yo estoy segura que lo pueden hacer. Y sé que tienen un corazón que quiere crecer en obediencia al Señor. Así que yo los animo a que envíen su Felipe. Y que sean Felipe. Cuando el Señor les dice, ahí está la verdulera, necesita que le vaya a hacer una oración, ahí hay que ir corriendo. Tu compañero de trabajo, tu tía, tu prima, lo que sea. Ahí está ese eunuco, que no se da cuenta, no sabe lo que quiere, pero me quiere a mí. Y yo la amo, yo lo amo. Anda y explicarle la palabra. Hay que corriendo como Felipe ir. ¿Están dispuestos a salir como Felipe? Al barrio, a todos lados. Y el Señor va a traer avivamiento en la iglesia. Amén. Vamos a estar de pie, vamos a orar al Señor.
Y vamos aquellos que quieran, vamos juntos a pedirle al Señor que nos ayude a crecer en obediencia y que Él se encargue también de nuestras necesidades. Amén. Porque cuando nosotros hacemos su voluntad y le agradamos a Él, Él se encarga de suplirnos. Esa es su promesa. Y suplir no me refiero a economía nada más. Si necesitamos salud, si necesitamos ayuda con nuestras relaciones interpersonales, o sea cual sea tu necesidad, Él está aquí porque sos uno que a Él le importa y te ama. Padre eterno, te damos gloria, te damos honra en esta noche. Bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, porque tu presencia y el poder de tu Espíritu Santo está en esta iglesia, está en este momento, en este lugar. Lo creemos por fe, porque esa es tu promesa. Señor, queremos pedirte en esta noche como iglesia que nos ayudes a crecer en obediencia, a ser obedientes como Felipe. Yo sé que ya somos obedientes, pero queremos ser más obedientes porque queremos tener más fe en ti, confiar más en ti, Señor. Ayúdanos a creerte, a creer en tus promesas y a animarnos a hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. A ser tus siervos en el lugar donde tú nos pongas. Ayúdanos como iglesia a fortalecernos, a consolidarnos en la fe, a ser este faro de luz que guía a los perdidos a ti en esta zona, Señor, en esta ciudad. Pero ayúdanos también a ser ese faro, Señor, hasta lo último de la tierra. Ayúdanos a llegar con otros Felipes a las naciones, a esos unos que tú tienes visto en las naciones que van a ser salvos. Ayúdanos a tener el privilegio, a ser felices, a estar agradecidos de ser parte de la extensión de tu reino hasta lo último de la tierra. Gracias por esta bella iglesia. Gracias porque tú la has levantado en victoria en este lugar, con un propósito, que ellos hagan discípulos. Y yo sé que tú la vas a capacitar. Te pido que en este tiempo de 40 días de oración comiences a llene las vidas con el poder de tu Espíritu Santo. Señor, que aquellos que no tienen el bautismo reciban el bautismo del Espíritu Santo. Que traigas avivamiento a esta iglesia. Que sea una iglesia movilizada por tu poder. Que tú capacites, que des dones y levantes ministros, siervos tuyos fieles, santos, consagrados a ti, para alcanzar a los eunucos que están perdidos en el mundo buscándote, pero no tiene quien les hable de ti, Señor. Señor, te damos gloria por todo lo que vas a hacer. Yo sé que tú tienes una visión para esta iglesia, para esta congregación. Y sé que te vas a encargar de cubrir todas sus necesidades, como lo has hecho hasta ahora. Que vas a sanar a los enfermos, proveer al que no tiene trabajo. Vas a proveer de salud emocional, espiritual, sanar heridas del alma, sanar relaciones. Te pido que capacites y uses al pastor para ministrar a la iglesia y suplir a través de él, Señor, el consejo, el poder sobre esta iglesia. Gracias te doy, Señor, por ellos y todo lo que vas a hacer en este lugar, en estas vidas. Gloria sea a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor les bendiga mucho y que Él añada lo que quiera a su palabra y nos veremos en algún momento aquí o en Tailandia, ¿sí? A ver quiénes llegan hasta allá. Muchas bendiciones.